¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Es un gusto volvernos a encontrar en este programa, Gente Nueva TV. Gracias por dejarnos entrar a tu hogar. Es una felicidad enorme que tenemos de poder seguir predicando todos los días la palabra del Señor. Qué lindo, ¿no? Como el Señor Jesús hacía, que iba por las casas, por los pueblos, por las aldeas, llevando el mensaje de salvación. No hay honor más grande que ser un embajador de Cristo. Y gracias a Dios por este tiempo hermoso que tenemos, el sol que nos está alumbrando, los árboles, todo este contexto maravilloso que tenemos en este lugar de naturaleza, de verde. Es muy lindo compartir con ustedes. Seguramente en este momento están apareciendo unos números en pantalla. Te invitamos para que nos llames. Le queremos mandar un saludo muy grande a todos nuestros hermanos del centro y sur de la Argentina. Les mandamos un abrazo muy grande a todos los que nos llaman, a los pastores que están en contacto con nosotros, a pastores del Uruguay que nos están mirando seguramente en este momento. Y bueno, están trabajando para la obra de Dios arduamente porque declaramos que Uruguay es de Cristo. Así como que declaramos que Argentina es de Cristo, vamos a comenzar a declarar los países que son para el Señor. Y son para el Señor porque la Biblia dice, las naciones, dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y le estamos pidiendo a las naciones, realmente el pueblo de Dios, unidos en oración, todos juntos, vamos a clamar para que el Señor pueda estar llevando siervos que vayan y lleven la palabra de Dios. Y ahora te invitamos para compartir una historia para creer. Esta historia que va a hacer que tu fe se levante. Esta historia que va a hacer que vos creas en lo imposible. Vamos, te invito. ¿Cómo están, amigos de Gente Nueva TV? Y en esta oportunidad nos está acompañando Mari de la ciudad de Teodelina. Ella tiene un testimonio de vida hermoso. Yo hace poco que lo pude escuchar, hacía muchos años que yo la veía año tras año en nuestro encuentro nacional. Y la verdad no conocía su testimonio en el último campamento de mujeres que tuvimos en Arroyo Dulce. En el campamento ella contó una experiencia. Yo la verdad no sabía cómo era que ella había conocido al Señor. Y le digo, Mari, vos tenés que contar ese testimonio porque va a servir para que muchas mujeres que pasaron lo que vos pasaste y muchas mujeres que tal vez no han tenido la salida de poder encontrarse a Jesucristo, va a servir para que esas personas puedan creer que con Dios es posible, que Dios puede sanar un alma que ha sido totalmente ultrajada. Así que Mari nos va a contar qué fue lo que Dios hizo en su vida. Mari, Dios te bendiga. Saludo con la paz del Señor. Hoy yo llegué en el camino del Señor, la verdad que da la vuelta. Aún también había sido de chica, bueno, tenido una violación. Y bueno, como todo eso, falta de perdón, odio en mi corazón. Cuando llegué grande, me llegué a dar vueltas, fui a la iglesia católica, a donde no fui, amén, había ido a los curanderos, a todos lados, hasta que llegué a tener un encuentro con Cristo. Pero para todo eso, yo llegué pasada de vuelta, como un estado de shock, amén, dada vuelta completamente. Y cuando llegué a los pies de Cristo, yo llegué con un problema que el Señor me trajo por dolor, amén. Porque más de una vez, a mí también hay una en Teodelina, como en Venado Tuerto. Cuando yo llegué con 24 años, 25, que me fui a vivir a Venado, me habían predicado de Cristo, pero yo nunca había llegado, amén. Y bueno, entonces con dolor, problema de espina bifida en la columna, que no podía andar, que el médico me decía que iba a quedar en silla de rueda. Bueno, yo pesaba 80 kilos, hoy estoy pesando 121. El Señor obró en mi vida, amén. Yo hoy me pongo taco, puedo andar. El Señor restauró mi carácter, mi forma de ser, porque yo era una mujer, por toda esa niñez que yo había pasado, con esa experiencia, amén. Yo era muy rebelde, tenía un carácter que era muy nerviosa, era explosiva. A mí mejor te agarraba así de los pelos porque era violenta. Mi forma de ser cambió, no me animaba a la escuela. Si me daban un papel, me
daban algo, amén, para poder mandar a oler el frente, yo traleaba, no me salían las palabras. No puedo hablar como hoy te estoy hablando a ti, amén. No podía porque no me salía la palabra, amén, es que yo me frenaba, amén. Pero quiero decirte que hay un Cristo que sana y salva, amén. Cuando yo le entregué en mi corazón a Jesucristo Nazaret, me bauticé, el Señor me sanó de la columna, a los 28 años me agarró anemia, amén. Tenía pérdida, ¿cómo se dice? Pérdida de memoria, de conciencia. ¿Cómo se dice? De sangrado. Bueno, me venía cada 10 días y así continuamente, cuando también el médico casi me vaciaron porque me decían que era un fibroma, pero Dios obró con poder, amén, y el Señor hizo una obra, amén, y de eso también yo fui sana, amén. Y le quiero decir, bueno, que el Señor Jesucristo cambia aún el carácter, la forma de ser, Él cambia aún la paciencia, transforma todo nuestro corazón cuando nosotros le entregamos todos al alfarero. Él pone un 50 y otro 50 lo ponemos nosotros, amén. Saben que yo le quiero dar gracias al Señor por la vida de Mari, porque una de las situaciones que ella viviera, que no podía relacionarse en cuanto a comunicarse con el resto de las personas, y acá tenemos una gran predicadora, así que le damos gracias a Dios, porque como Dios lo hizo en la vida de ella, lo puede hacer también en tu vida. Créele a Dios, simplemente tenés que creerle y Dios va a hacer todo el resto. Que el Señor te bendiga y seguí disfrutando de más Gente Nueva TV. ¿Y qué te pareció esta historia para creer? Qué lindo lo que el Señor hace cada día, lo puede hacer también con tu vida. Llámanos para que podamos orar por vos. Y en este programa también vamos a estar orando, así que quédate ahí prendido en la pantalla, prendida a la pantalla, que vamos a estar orando por tu vida. El Señor tiene algo especial, seguramente Él va a responder tu oración, el deseo de tu corazón, esa necesidad tan inmensa que vos tenés. El Señor la va a responder. Vamos a estar orando especialmente por nuestros hermanos venezolanos, por todo el pueblo de Venezuela, que el Señor ponga de su paz en medio de esa nación. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Clamamos por Venezuela sabiendo que para Dios no hay nada que sea imposible. Y ahora te invito para que escuchemos Palabra de Dios a cargo del obispo Juan Carlos Cuzzolino. Hola, ¿qué tal, amigos? Dios los bendiga. Es una alegría poder una vez más estar en este espacio que tan gentilmente nos cede Canal Luz para Gente Nueva TV y compartir así de la maravillosa, la gloriosa palabra de Dios junto con todos ustedes, como en cada ocasión que podemos hacerlo, contándoles los testimonios y participando de la bendición de Dios que se derrama de constante sobre todo y cada uno de aquellos que están acercándose al Señor. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor que se halla en el libro de Ezequiel, uno de los profetas del Antiguo Testamento, y en el capítulo 2, el verso 1, donde nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Encontramos allí esta palabra profética, que quiere decir de revelación divina, donde dice a partir del verso 1, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Esta palabra se refería a uno de los momentos en que Dios iba a permitir que a través de la vida de Ezequiel, profeta de Dios, el Espíritu del Señor le permitiera, por la inspiración divina, conocer palabra de revelación que Dios tenía para su pueblo en aquel entonces. Estamos hablando, para que usted pueda situarse, a unos 2800 años y un poco más de este tiempo en que nos toca a nosotros vivir. Eran 2000 años aproximadamente los que han pasado del nacimiento corporal de Cristo, el Hijo de Dios como tal, y 800 años antes del advenimiento de nuestro Señor Jesús. Dios quería hablar a su pueblo y lo hace a través de Ezequiel, mencionábamos. Pero fíjese en qué modo el Señor le dice a Ezequiel para poder hablar su palabra a su pueblo. En esta ocasión Dios le habla y le dice, ponte en pie. Cada vez que alguien tiene que hablar la palabra del Señor
hay una actitud de la que la palabra del Señor se refiere, debe estar la persona que va a ser usada, en este caso para una revelación divina profética. Una revelación profética es para edificación de la iglesia, es para consolación de la misma o también para exhortación cuando el pueblo está alejado o se está errando en el camino del Señor. Entonces estos eran los propósitos, uno de estos 3 propósitos con los cuales Dios iba a hablar a su pueblo. Pero lo importante era la condición espiritual de Ezequiel, que debía estar en pie. Y gracias a Dios que Ezequiel lo estaba, porque inmediatamente, si nosotros vamos a los siguientes versículos, lo dice la palabra de Dios en el verso 2, por ejemplo, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Cada vez que Dios habla a su pueblo, sea una nación, puede hacerlo, porque las naciones que hoy están, un día comenzaron siendo muy pequeñas, como lo fue Israel, cuyo nombre significa príncipe con Dios. Por ejemplo, Argentina significa país del dinero. Por eso que cuando Dios quiere hablar a Argentina también lo hace, en ocasiones a través de los pastores, profetas, algunos de ellos, a través de la predicación de su palabra. Por ese motivo es que la iglesia cristiana constantemente estamos referenciándonos a la Biblia, que es la palabra de Dios, los 66 libros inspirados por el Espíritu Santo a través de diferentes autores, pero con un solo Espíritu, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En esta ocasión, fíjense en que luego que Ezequiel se ponía de pie, el Espíritu de Dios entraba dentro de él. Y en esta ocasión Dios también te está hablando a ti a través de este medio, de este programa de Gente Nueva TV, y el Espíritu del Señor comienza a entrar dentro de ti. Puede hacerlo a través del entendimiento tuyo. Por eso Jesús, cuando predicaba la palabra a las multitudes, les hablaba diciéndoles: el que tenga oídos para oír, oiga. Y en esta ocasión puedo decirte en el nombre del Señor Jesucristo: el que tenga oídos para oír, oiga. Dios quiere que tú puedas escuchar, y al escuchar tu entendimiento va a comenzar a funcionar con tu libre albedrío, aceptando o rechazando la palabra que Dios te quiera hablar. Por eso que el Espíritu de Dios entra a través de escuchar la palabra también en nuestros corazones, si le dejamos que así sea. Y dice la palabra de Dios que Él está a la puerta y llama. Si tú le abrieres, Él entrará a ti y cenará contigo. Esto es una parábola del Apocalipsis, nada menos. Es un libro de revelaciones donde el Señor dice que si tú estás dispuesto, no solamente te va a hablar a tu mente y a tu entendimiento, pero también Él quiere hablar directo a nuestros corazones. Y si nosotros estamos dispuestos, Él va a quedarse para que tú tengas un banquete con Él, una fiesta con Él. Es que la Biblia nos enseña que los hijos de Dios vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por eso, en medio de un mundo que se sacude, un mundo que está en constantes guerras y tribulaciones, hay un pueblo cristiano, un pueblo que sigue a Cristo, que vive en medio de una esperanza gloriosa, que no nos avergüenza, sino que sabemos que por medio de esa esperanza, que se llama Jesucristo, vamos a estar victoriosos para toda circunstancia, en toda situación, bajo todo problema o dificultad. Miremos un poco más la palabra de Dios. Cuando el Señor nos habla, dice que se afirmó el espíritu de Ezequiel. Es que la palabra de Dios es viva y es eficaz y va a penetrar en tu corazón hasta los tuétanos si tú le permitas. Pero lo más importante del resultado de escuchar la palabra de Dios es que tu mente, tu espíritu, tu alma, tus sentimientos se afirman delante de Dios. Es decir, comenzamos a vivir de un modo que a Dios le agrada, con firmeza, con determinación. Si nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios, muchas veces no podemos hacerlo, pero tenemos que buscar y escuchar al Señor, y Él nos va a guiar como cual padre lo puede hacer con un hijo. Por eso es importante que tú te congregues, porque la Biblia nos enseña que debemos congregarnos para que de esa manera pueda crecer nuestra fe y de ese modo podamos prevalecer en fe delante de toda circunstancia o dificultad.
Más adelante la palabra dice lo que le habría hablado Dios a Ezequiel en el verso 3. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Tú te has rebelado con Dios? Dice la Escritura en este versículo, Dios mandaba a Ezequiel a una tarea, a un servicio. Ministerio significa servicio. Y si Dios en este día está permitiendo que esta palabra llegue hasta ti, quizás es porque Dios quiere examinar tu vida, quiere examinar tus acciones, cómo tú actúas. ¿Por qué no saber que el hálito que respiras es dado por Dios para que tú puedas de esa manera, examinándote a ti mismo, saber si te has rebelado contra Dios o simplemente estás haciendo lo que a Dios le agrada? Es importante, Dios constantemente como creador está recorriendo con sus ojos de llama, dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, la tierra, y todos los que habitamos sobre ella debemos saber que Dios, como un buen Padre, nos está observando, nos está mirando, para que precisamente andemos en sus caminos. Por eso dice el verso 4, reafirmando lo que ya venía diciéndole Dios a su siervo Ezequiel: yo pues te envío hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. En esta ocasión Dios te está hablando a tu vida. Yo no sé cómo es tu situación, no sé cuál es tu condición, pero hay un Dios que sí las conoce. Y por eso en esta ocasión Dios me da palabra para decirte que Dios tiene para ti verdades que revelarte, bendiciones que añadirte, correcciones que tienes necesidad que el Señor encamine tus pasos, y también, si es necesario, te arrepientas de aquello que a Dios no le agrada, es decir, te vuelvas de tu mal camino y te endereces por el camino de la vida, cuyo nombre es Jesucristo. Dios te bendiga, mi querido amigo, y te invito a orar para que tú puedas oír la voz de Dios también en este momento y le abras tu corazón para que Él pueda tener una fiesta contigo. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias por este privilegio de haber compartido tu palabra con tu pueblo en este momento y con todo aquel que quiera tener oídos para oír lo que el Espíritu Santo le hable. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Qué linda palabra, qué lindo lo que el Señor hace, cómo Él nos habla a nuestro corazón. El Señor quiere hablarte. Este domingo congregate en una iglesia, busca una iglesia donde se predique la palabra de tapa a tapa, donde se enseñe la sana doctrina, donde se enseñe el bautismo en lenguas, el bautismo en aguas, y vas a ver cómo el Señor va a comenzar a cambiar tu vida, donde se ore por los enfermos para que milagros ocurran en tu vida. Es importante el congregarse. No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Es importante congregarnos, buscar del Señor. Así que acércate a una iglesia que el Señor va a cambiar tu vida. Nos vemos en el próximo Gente Nueva TV. El Señor te bendiga.
Música